Esto es una de las cosas que a mí me impresionó más. En el principio divino habla de que hay estos tres personajes tan especiales, los tres son victoriosos. Uno logró victoria a nivel familiar, ¿recuerdan? Jacob se abraza con su hermano después de que él intentó darle muerte por tantos años, ¿verdad? Él es el primer victorioso en la historia. Y después entonces Moisés también trae victoria, pero a nivel nacional. Esa misma victoria Jesús quería establecer a nivel mundial. Entonces el curso de Jacob se llama curso simbólico, y ya les voy a explicar por qué. El curso de Moisés se llama curso imagen, y el curso de Jesús se llama el curso sustancial. Ok, entonces empecemos por aquí, que es más fácil explicar. Moisés, todo lo que Moisés hacía, lo hacía como imagen para lo que Jesús tenía que hacer. Es algo así como esto. Dios quería darle a Jesús las pautas de lo que él tenía que lograr en su vida, ¿okay? Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Lo hizo haciendo pasar a Moisés por ciertas circunstancias en su vida, de tal manera que cuando Jesús naciera y estudiara el Antiguo Testamento, la vida de Moisés, él iba a identificar aquellas cosas que él podría hacer sustancialmente. Por eso se llama imagen. Imagen para Jesús. ¿Sí? Dios le está diciendo a Jesús, mira, esto es lo que tú tienes que lograr en tu vida. Jacob realizó todo eso también, pero a un nivel simbólico. Entonces, algo como esto. Supongamos que yo quiero construir este palacio. Yo quiero construir, el padre quería construir este palacio, pero digamos que es mi idea, yo quiero construir este palacio. Lo primero que hago, ¿qué es? Hago un diseño, ¿verdad? Saco un papel y si soy arquitecto, pues lo dibujo ahí. Yo estudié arquitectura por un par de años, entonces sé hacer planos. Yo sé cómo hacer un plano para una casa, las ventanas, las puertas, todo. Pero la casa, el palacio no está listo, ¿no? Con que yo tenga el palacio ahí dibujado, no está listo todavía. Es como algo simbólico, ¿cierto? Entonces, después de que uno hace el plano, ¿qué sigue? Como arquitecto, uno hace como una maqueta, como una... ¿cómo es que se llama eso? Una maqueta. Una maqueta es como que uno hace el edificio pequeñito. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Sí. En Colombia le decimos una maqueta, quiere decir, yo voy a hacer el palacio aquí con cartulina y todo, de tal manera que uno lo ve y dice, sí va a quedar. Hoy en día lo hacen con computadores, pero antes se hacía a la mano, ¿no? Y quedaba bien bonito a veces. Entonces uno como arquitecto le decía al que estaba construyendo la casa, mire, así va a quedar su casa. Y le abría uno el techo y le mostraba los cuartos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Eso ya es como más imagen, ¿no? Ya usted puede ver a un nivel muy pequeño cómo va a quedar su casa o este palacio. Algo tuvieron que hacer así para construir este lugar, ¿verdad? Y al final, pues ya tiene uno que traer a los constructores y a los ingenieros, electricistas, para construir la casa o la propiedad o el palacio en última, ¿cierto? Entonces, una es sustancial, es el plano, ¿no? Es el diseño inicial. El otro es una imagen, es el edificio, pero a un tamaño pequeño. Y al final, pues ya aparece el edificio como es. ¿Sí entienden? Eso es más o menos esto. Dios estaba tratando de mostrarle a Jesús la manera en que debía lograrse la restauración, porque todas estas cosas son cosas que se perdieron debido a la caída. Estas fueron las cosas que Adán abandonó. ¿Sí? Estas fueron las cosas que Adán abandonó. Entonces, la primera es una prueba de fe. ¿Sí? Como Adán no tuvo fe en la palabra, aquella persona que se pone en la posición de Adán, así sea de nivel familiar, o así sea a nivel nacional, o así sea a nivel mundial, tiene que pasar por una prueba de fe. Y usualmente es algo muy difícil, es algo que lo marca, es algo que puede inclusive causarle la muerte si no la sobrepasa.
Entonces en Jacob vimos de que él lucha contra un ángel, ¿no? Y era un ángel que había mandado ¿quién? ¿El demonio? No, Dios. Era Dios. Entonces él va, ahí está Jacob haciendo la voluntad de Dios, sacrificándose, y de repente viene un ángel y no viene a felicitarlo, a guiarlo, a darle un masaje, viene a golpearlo. Y dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Este ángel viene a atacarme y dice que viene de Dios. Dios, ¿usted está de mi lado o está, de qué lado está? Es una prueba, ¿cierto? Y él lucha, porque el ángel viene a matarlo. Si él no se defiende, el ángel lo mata. Y hay una lucha, dice que la Biblia dice que toda la noche, ustedes lo pueden leer ahí, Génesis 20. Estoy anotando los versículos bíblicos. No tiene necesidad de escribirlo ahí, después vienen y le toman una foto y se lo llevan y lo estudian por su lado en la casa, porque esto es muy interesante. No va y coge, y de verdad, todo esto aparece. Entonces, Jacob eventualmente vence, ¿cierto? Eventualmente Jacob vence al ángel y el ángel lo bendice dándole un nombre nuevo, ¿verdad? Lo llama Israel. Ese es el comienzo del pueblo israelita, ¿verdad? Para Moisés, dice la Biblia que Dios también le hizo una prueba, ¿no? Una prueba donde Dios mismo trata de quitarle la muerte, de matarlo, de quitarle la vida. Eso está en Éxodo 4:24, ¿no? La gente que no entiende el principio divino no puede entender estas cosas. Ellos no pueden entender cómo Dios puede tratar de matar a alguien que está haciendo su voluntad, ¿no? Inclusive hay gente que por ignorancia utiliza estos puntos para atacar a Dios, para decir que la religión es falsa, ¿no? Pero todas estas cosas tenemos nosotros que entenderlas, ¿no? Porque Dios actúa como actúa, sobre todo en el Antiguo Testamento. Dios hizo muchas cosas que han sido oscuras desde el punto de vista de la gente que no tiene mucha fe, ¿sí? Por ejemplo, cuando los israelitas llegan a Canaán, Dios les dice a ellos que tenían que deshacerse de todas esas tribus que ellos habían encontrado ahí. Cuando los israelitas entran a Canaán, ahí ya había tribus viviendo, ya había gente viviendo ahí. Y era gente que adoraba ídolos paganos, ídolos falsos. Entonces ellos tratan de decirles los israelitas tratan de decirles a ellos que desalojen, ¿no? Pero imagínense que usted nace en una casa que le heredó su papá o su abuelito, y de repente viene alguien y le dice, fuera de aquí, porque esto le pertenecía a mis ancestros. ¿Se va a ir tan fácil? Entonces las tribus que ellos encontraron ahí eran tribus que no se querían ir porque ya llevaban varias generaciones ahí, pensaban de que esa era su tierra. Pero Dios les dijo a ellos, a los israelitas, tienen que sacarlos. Y si no salen, les figuró. Entonces ese tipo de cosas en la Biblia son como, hablan de un Dios crudo, injusto y sin corazón, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿cómo puedes tú creer en un Dios así, verdad? Entonces uno entendiendo el principio divino, uno se da cuenta por qué Dios hizo tales cosas, ¿verdad? Uno entiende de que Dios estaba desesperado, ¿verdad? Dios quería comenzar de nuevo, como pasó con el diluvio, ¿verdad? En el diluvio debió haber muerto mucha gente, niños y ancianos, ¿verdad? ¿Cómo pudo Dios hacer algo así? Dios estaba tratando de comenzar de nuevo, ¿verdad? Dios estaba tratando de comenzar de nuevo. Bueno, entonces todas estas cosas son como misterios en la Biblia, misterios. ¿Por qué Dios trató de matar a Moisés, un hombre de Dios? Y la historia de las 3 tentaciones de Jesús, ¿verdad? Nadie entiende por qué Jesús fue tentado. Lo vimos esta mañana. Jesús estaba yendo por el curso que Juan el Bautista no fue. ¿Ok? Entonces después sigue la carne y el espíritu. Entonces son básicamente 12, todas estas facetas en las que se repite una tras otra en estos 3 personajes. Entonces la carne y el espíritu es otra cosa que han perdido. La carne y el espíritu fue invadido por Satanás. Por lo tanto tiene que haber un momento en la vida de estos 3 personajes en donde ellos puedan restaurar esas cosas. Simbólicamente aquí en Jacob, con el pan representando la carne, el cuerpo,
y el guiso de lentejas que trata de venderle Jacob a Esaú a cambio de la primogenitura, ¿recuerdan? El guiso de lentejas era rojo, ¿sí? Y el pan representa la carne. Entonces, en ese momento Jacob estaba restaurando ese punto, la carne y el espíritu. En Moisés, la carne y el espíritu está representado por el maná y las codornices. El maná era como una tortilla, ¿no? Que ellos, como un pan que ellos elaboraban en el desierto y comían. Y las codornices eran una abeja, no un ave, ¿no? Pequeño, un pajarito que ellos comían. Y pues tiene su sangre dentro, ¿no? Entonces, la carne y el espíritu representado ahí. Y en Jesús, ustedes dirán, pero esto también es simbólico, el pan y el vino, ¿cierto? No. Esto también es simbólico. ¿Qué pasó ahí? Jesús estaba supuesto a restaurar la carne y el espíritu sustancialmente. Quiere decir de que él debió haber hecho una ceremonia en la cual él literalmente pudiera restaurar el cuerpo y el espíritu del lado de Satanás. Pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque la crucifixión venía. Entonces, pero Jesús sabía que tenía que lograr todas estas cosas antes de morir. Entonces, ¿qué pasó al final de la vida de Jesús? Cuando ya venía la crucifixión, él llamó a todos sus discípulos a una reunión urgente, una reunión, que iba a haber una cena, ¿verdad? La última cena. Y en esa cena él les da el pan y el vino y les dice que lo coman y lo beban en conmemoración suya, ¿verdad? Eso representa la carne y el espíritu. Él tuvo que hacerlo simbólicamente porque no le quedaba tiempo. Porque ya sabía que lo iban a venir a buscar para matarlo. ¿Se entiende? De otra manera, él lo hubiera logrado sustancialmente, así como el padre y la madre lo lograron. Bueno, después están los números. Estos números... ¿Qué pasó? ¿Pasó el cuerpo? Oh, sí, me va pasando el cuerpo, ¿no? Me pasa el cuerpo. Ah, bueno, el cuerpo. Entonces el cuerpo, cuando ellos mueren, algo muy particular ocurre con su cuerpo. Estos son campeones de Dios, ¿verdad? Y Dios sabía de que si su cuerpo al morir quedaba en manos de Satanás, Satanás iba a hacer cosas terribles con su cuerpo. Entonces lo que hace Dios es proteger el cuerpo de estas tres personas en el momento de su muerte. Con Jacob, él estuvo embalsamado durante 40 días. ¿Sí? Pueden ver. Con Moisés, dice que cuando Moisés muere, hay una lucha férrea entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y al final Miguel logra rescatar el cuerpo de Moisés. Increíble, ¿verdad? Eso está ahí. ¿Y qué pasó con Jesús después de la crucifixión? Cuando vienen a buscarlo, ¿no? En la tumba 3 días después, desapareció. Nadie lo encontró. Y hasta hoy en día es un misterio, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? La mayoría de los cristianos piensan de que él resucitó físicamente, ¿no? Que su cuerpo así sin vida, un día a otro se despertó y salió y no se vio más. Pero nosotros sabemos de que eso no es posible. Jesús murió y su cuerpo tuvo que haber sido enterrado en algún lugar, ¿cierto? Pero Dios sabía de que si el cuerpo de Jesús quedaba ahí, algún día su cuerpo iba a ser profanado, ¿no? Quizás estuviera por ahí en un museo y una persona cobrando dinero para que fueran a verlo, ¿no? No sabemos. Entonces Dios se aseguró de hacer desaparecer su cuerpo. No sabemos cómo, pero alguien me dijo que Dios había inspirado a los discípulos, algunos de ellos, para que fueran y sacaran su cuerpo y lo enterraran en un lugar incógnito. Por ahí debe estar el cuerpo de Jesús enterrado, pero todavía la humanidad no está lista para saber dónde. Algún día lo sabremos, cuando ya no haya peligro de profanar el cuerpo tan precioso de Jesús. ¿Ok?
Entonces, si ven, ese es el paralelo que existe en relación con el cuerpo de ellos. Después vienen los números, los tres números que representan la creación, ¿cierto? El número 7, el número 12, el número 3. Entonces, el número 3, en Jacob, los 3 días de regreso de Harán. Los 3 días de regreso de Harán. 3 días le tomó a Jacob regresar desde Harán. ¿Okay? En Moisés, los 3 días que le tomó a Moisés sacar a su pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos días le pidió Moisés al faraón que le dejara sacar a su pueblo? 3 días, ¿verdad? Hasta que él se dio cuenta que no iban a regresar y les mandó sus tropas. Después, los 3 días de Jesús después de la crucifixión, antes de la resurrección. Entonces el número 3 está restaurado de esa manera. El número 12, Jacob tuvo 12 hijos, ¿sí? 12 hijos tuvo Jacob. Moisés tuvo 12 tribus, ¿eh? Y Jesús tuvo 12 apóstoles. Eso está ahí en estos versículos bíblicos que apunté. El número 7, o el número 7 multiplicado. Jacob tuvo 70 familiares. Moisés tuvo 70 ancianos. Jesús tuvo 70 discípulos. ¿Ok? Y mire cómo se repiten esos números. ¿Es casualidad? Es que salió todo así tan casual de que todas estas cosas se repiten. Si hubiera sido una sola cosa, pues y usted puede creer ahí, pero todas estas cosas se repitieron una a una. Una a un nivel simbólico, la otra a imagen. Sí, esta es un poquito más cercana a la realidad, y ya Jesús tenía que lograr esto sustancialmente. El bastón. Jacob cruzó el Jordán con su cayado, ¿no? Es como un bastón. Entonces utilizó ese bastón para cruzar el río Jordán. Lo mismo ocurrió con Moisés. Él partió el mar rojo con su bastón o con su cayado. Y Jesús, dice la Biblia, que venía en Apocalipsis 2:27 como cetro de hierro, ¿no? Para conducir a la humanidad. Con su cetro de hierro nos conduce hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces está muy claro el bastón. ¿Y qué representa el bastón? El bastón representa el poder de Dios. Después, la cooperación entre madre e hijo. Eva cayó, y Eva abandonó, no llegó a ser una madre verdadera para sus hijos. El hecho de que Caín haya matado a Abel es fracaso de Eva, ¿no? ¿No creen ustedes? Si esa madre hubiera estado ahí con sus hijos, esos hijos no se hubieran matado. El hecho de que Caín mató a Abel quiere decir de que Eva no estaba por ahí, ¿cierto? ¿Permitiría usted que sus hijos se agarraran a golpes? No, ahí está la mamá. Los agarra a los dos de las orejas y les enseña cómo relacionarse el uno con el otro, así sea las malas. Eva no estaba por ningún lado. Eva fracasa como madre. Entonces esa relación de madre e hijo tiene que ser recuperada. ¿Cómo la recupera Jacob? Ya les dije, Rebeca le salva la vida. Cuando Saúl está buscando para matarlo a Jacob, ella le da plata, dice: tenga y váyase para donde mi hermano Labán. Entonces ella le salva la vida. Y después Moisés, nosotros sabemos la historia, la mamá lo envía por el río Nilo abajo en una canasta y le salva la vida. Después lo cría también. Y en Jesús también sabemos de que María escapa con Jesús, va a Egipto y evita de que Jesús sea asesinado. Entonces, muy claramente se ve ese paralelo ahí con los tres personajes. Después, la destrucción de Satanás. En algún momento ellos tienen que destruir a Satanás, aunque sea simbólicamente. Jacob lo hizo. Y cuando él estaba en Harán, él encontró, una vez entra por equivocación al cuarto de su tío Labán y encuentra de que él tenía un altar ahí con unos ídolos falsos. ¿Y qué hace él? Él siente la inspiración de coger eso e irlos a enterrar debajo de un árbol. Entonces, simbólicamente, ¿no? Él estaba subyugando a Satanás o destruyendo a Satanás. Ya Moisés entonces lo hizo
a través del becerro dorado, ¿no? Cuando Él baja del ayuno y los encuentra a los israelitas dando vueltas alrededor del becerro, Él hace que el becerro sea destruido. Y Jesús tenía que llevar a cabo esto sustancialmente, tenía que completamente destruir a Satanás y eliminar a Satanás de la faz de la tierra. Finalmente, todos ellos tienen que mostrar el camino el infierno, el reino de los cielos. En Jacob se llevó a cabo desde Harán hasta Canaán. Su camino desde Harán, que era el infierno, hasta Canaán, que era el reino de los cielos. En Moisés, el camino de Moisés desde Egipto hacia Canaán, ¿cierto? Es más como imagen. Y en Jesús es ya literalmente su camino del infierno al reino de los cielos. Entonces ahí vemos, este es el paralelo que yo le quería mostrar. Una de las cosas más interesantes que yo he visto, el principio divino revela, ¿no? En ningún lado se explica ese tipo de cosas. Nosotros sabemos que esto es parte de la explicación acerca de cómo Dios está dirigiendo la historia, ¿sí? De que la historia no es algo espontáneo, esporádico. No es una mera sucesión de hechos. No es una sucesión de hechos, no es algo que esté ahí por pura casualidad. La historia es algo que responde a un plan, una fórmula de Dios, ¿sí o no? Sí. Y eso lo vimos en los cursos que vimos de las familias de Moisés, los 3 cursos de Moisés, los 3 cursos de Jesús. Lo vemos aquí muy claramente, ¿verdad? Esto no puede ser casualidad. ¿Ustedes creen que alguien puede inventar algo así? No. Esto tiene que ser que realmente es algo que Dios está realmente cautelosamente llevando a cabo para poder traer victoria en su providencia, ¿no? Dios desesperadamente está tratando de mostrarle a Jesús lo que Él tiene que lograr. Mira hijo, esto es lo que tú tienes que lograr. Por eso Jesús decía, nada hace el hijo sin hacérselo ver primero a quién. A sus siervos los profetas. Nada hace el hijo sin hacérselo ver al Padre. Se refería a que él había realmente estudiado el curso de Moisés para saber qué era lo que él tenía que hacer, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Jesús lo sabía todo? Hay gente que piensa de que ya Jesús desde que nació ya hacía milagros, ya desde la cuna hacía milagros, pero eso no tiene nada que ver. Jesús era una persona muy especial, pero era un ser humano también. Y Jesús en algún momento de su vida tuvo que haber recibido la revelación de Dios de que Él era Cristo, ¿sí o no? Así como el Padre la recibió a los 15 años. En algún momento Jesús tuvo que haber recibido de Dios esa revelación. Tú eres Cristo. Por lo tanto tienes que ir y buscar la verdad. Y yo creo que eso ocurrió a los 12 años. A Jesús le llegó muy temprano. Y por eso que la Biblia no dice nada absolutamente de Jesús desde sus 12 años hasta sus 30 años que regresó. ¿Qué pasó con Jesús? Yo pienso que Él recibe la revelación y Él decide ir a buscar la verdad. Le tomó un poco más de tiempo que al Padre, ¿verdad? Le tomó casi 20 años a Jesús encontrar la verdad. Pero cuando llega Jesús a sus 30 años anunciando que el reino de los cielos está cerca, ya Jesús tenía la verdad a disposición de la humanidad. ¿Entienden? Entonces tenemos que ver esto de esta manera. Realmente entender de que la revelación del principio divino es la verdad completa, porque nos está revelando todo tan increíblemente. Esto debiera ser algo que se estudiara en las universidades del mundo, ¿sí o no? Debería. En lugar de toda la basura que uno estudia en las universidades. Yo he estudiado muchos años en la universidad y la mayoría de las cosas que uno estudia son cosas innecesarias. Y yo sueño con que algún día los estudiantes puedan aprender esto. Mire, esto se puede realmente desmenuzar. Realmente desmenuzar. Yo estoy tratando de explicarles esto en media hora. Pero esto debiera ser estudiado por días y semanas, ¿no? Y realmente compenetrarse uno con eso y que la conclusión sea, wow, impresionante como Dios realmente está guiando la historia. Realmente Dios está detrás de todo lo que ocurre. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta acerca de esto? Este cuadro junto con el cuadro que van a escuchar
el domingo los paralelos de la historia. Son cosas que nosotros tenemos que tener muy conscientes para reforzar nuestra fe. Porque en algún momento de sus vidas Satanás nos va a atacar y nos va a empujar para que desistamos de todo lo que creemos. ¿Sí? Va a haber momentos en nuestra vida donde vamos a dudarlo todo. Entonces este tipo de cosas las que deben mantenernos a nosotros. Yo sé, yo estudié el principio divino y yo sé que es verdad. Va a haber momentos en sus vidas donde alguien va a venir y va a decir que él es un farsante, que él es un charlatán, que él es un falso Cristo, ¿verdad? Pero cuando uno estudia eso, uno dice, es todo lo contrario, él es un hombre muy especial. Porque traten de ustedes escribir algo, traten de escribir algo, una historia, un cuento, algo, un ensayo. Es difícil, ¿verdad? Es solo escribir una línea, ¿no? Él escribió todo esto. Y no solamente lo escribió, sino que tiene sentido y es maravilloso. ¿Cómo pudo un hombre que no está conectado con Dios, que no está alineado con Dios, inspirado por Dios, escribir algo así tan maravilloso? ¿Se entiende? Entonces ese tipo de cosas las que a mí me mantienen la fe fuerte siempre. A pesar de que yo he encontrado gente que me ha hablado basura de Él. A pesar de que ha habido momentos en mi vida en que yo he tenido crisis tan grandes que yo he dicho, ¿será que yo fui engañado? ¿Será que yo estoy mal? ¿Será verdad lo que me dice mi amigo de que a mí me lavaron el cerebro? Eso no es verdad, porque yo estudié el principio divino y yo vi este tipo de cosas. Y yo vi los paralelos de la historia, y yo vi los cursos de Moisés y de Jesús, y yo vi la explicación de la caída, y yo vi todo el principio divino como un círculo perfecto. Y eso fue lo que me inspiró a que yo decidiera dedicar mi vida a este lugar. ¿Entienden? Entonces no se olviden nunca de esto. Este tipo de cosas que le refuerzan a uno la fe en momentos en donde su fe tambalea.